la elección. Y esto es algo distinto de como los mexicanos estamos acostumbrados los últimos 25 años en este país. De que el mismo día, al término de la jornada, te den o tendencias claras que luego se ratifican con resultados finales, o el avance del sistema de resultados electorales preliminares, el PREP. Hoy es totalmente diferente. Fuera de esa anticipación, creo que la encuesta de salida lo que sí nos da es una serie de voces y razonamientos del votante, de las votantes, de los votantes. Y bueno, empezamos, si gustas, Leonardo, con algunas preguntas que hicimos a esta muestra de votantes. ¿Cómo describiría en general su experiencia en la votación del día de hoy? 73% nos dijo bueno, muy buena, bastante favorable. No hubo mayores incidentes. Bueno, 16% nos dijo malo, muy mal, pero pues 73% tuvo una buena experiencia. Compleja, creo que una de las dificultades para votantes el día de hoy fue enfrentarse a estas boletas tan complejas, ¿no? Alto nivel de tecnicismo, me parece, ¿no? Muy complejas, nombres, listados, colores que había que corresponder con cargos, anotar los números, y le preguntamos a la gente cuál había sido la experiencia con las boletas, cómo las vieron. 50% nos dijo sí estaban comprensibles, estaban sencillas. Muy dividido ahí, Alejandro. Me parece alto. 50%. O sea, literalmente la mitad. Complicadas o confusas. Así que, pues aquí hay una apreciación de que sí hubo una complicación, me parece, por la experiencia que he escuchado también en otras voces, pues que está muy dividido, ¿no? Me hubiera imaginado un poco más de complejidad, pero mitad y mitad. La mitad las vio están bien, la mitad sí estuvieron difíciles. Regresaré a un punto más adelante, a este respecto, pero sobre todo porque sí, no fue una elección fácil de digerir. Hay una pregunta que hicimos y sobre todo esta refleja un poquito el estigma, el estereotipo de los acordeones famosos a lo largo de la semana. Si contó usted con la ayuda o orientación de alguien durante o en el momento de votar para saber, para orientarle. No quiere decir que te impusieran, simplemente ayuda. 24% nos dijo sí, conté con orientación, 76% no. Quiero pensar, Leonardo, Enrique, Sofía, que probablemente se acerca a la experiencia de haber contado no con un acordeón, con una guía, con algo. Y la verdad es que pues sí hubiera sido bastante útil en las urnas porque no estaba nada fácil. Nada fácil. Así que, claro, un acordeón hecho por uno mismo, con tus amigos, con la gente que confías. Pero bueno, no preguntamos directamente lo de acordeón porque además se estigmatizó el término. De las imágenes que captaron nuestras cámaras a lo largo de la jornada, se ve a personas con su teléfono viendo sus anotaciones, digamos, o su acordeón o lo que trajeron ahí y luego anotando en la boleta. Por esto que, digo, ni siquiera le quiero poner una carga negativa en términos de que ahí le dieron instrucciones de cómo votar, pero pues es que era muy complicado, ¿no es cierto? Era entender la boleta, qué estabas votando y luego el número del candidato que hipotéticamente querías. El espacio, los colores de cargos, es decir, sí había una complejidad que va más allá, como decías hace un rato, de la votación a la que estamos acostumbrados por años. Entonces, mira, 24%, uno de cada 4 votantes nos dijo, yo sí tuve ayuda. Me ayudaron, sea acordeón o sea alguna otra cuestión, sí necesité algún tipo de guianza. ¿Cuáles fueron las razones del voto? ¿Qué consideró más importante en este día electoral? 48%, que es la respuesta más común, nos dijo pues la experiencia que tiene la candidata o candidato en cargos judiciales. Esto lo habíamos detectado en una encuesta previa, Leonardo, que ya nos había dicho un buen número de gente, pues que sepan lo que están haciendo, para lo que van. Y de hecho, si están en funciones, mejor. Ahora regresaré a esa pregunta porque sí la hicimos. Y después de eso hay varias pues características también o razones. La orientación ideológica, 20%. En una encuesta previa habíamos preguntado qué preferían jueces y magistrados progresistas, moderados, conservadores. Y pues sí nos contestaron, muchos progresistas, pero mira, 20% orientación ideológica, 12% afinidad política. Tema al cual vamos a regresar. Si juntas esos dos ya es el 32%. Es un tercio de orientación política ideológica y 11% el puro nombre, ¿no? Cualquiera que sea. 9% no nos contestó. Y ahora sí, más allá de la estimación, hay un par de preguntas que nos van a ayudar a entender qué pasó hoy
con las preferencias, con el voto, y les preguntamos a las personas qué tipo de candidaturas apoyó más en esta elección. Como sabemos, tú podías combinar. Pero hay que recordarle a la audiencia que los candidatos o aspirantes a la elección de hoy fueron propuestos, según la reforma constitucional, por los tres poderes. Unos por el legislativo, otros por el ejecutivo. Con el judicial tuvimos ahí una serie de tropiezos porque renunció a la facultad y luego el legislativo decidió por los del judicial. Pero los proponían los tres poderes, no los partidos. Sí. Es importante subrayarlo, ¿no? Y había una cuarta categoría que era en funciones, que no necesariamente tenía que estar de un cargo, propuesto exacto. por alguno de ellos, o se podía votar en combinación, mezclados, había incluso candidaturas mixtas, pero la pregunta genérica es, ¿a quiénes tendió a apoyar más? Y aquí sale muy interesante porque 25% se va con el Poder Judicial, 25% con el Poder Ejecutivo, 23% con candidaturas en funciones, personas candidatas, y 9% el porcentaje más pequeño por poder legislativo. De alguna manera quizás haya distintas interpretaciones a esto, pero fue el que menos, el poder que menos respaldo tuvo a sus candidaturas. Empate entre ejecutivo y judicial. La siguiente pregunta es un poco más abierta, no venía en las boletas. No, pero antes de irnos de esa, déjame, ¿cómo leen esto de que los menos apoyados sean los del legislativo? Creo que claramente es sobre la base del nivel de aceptación que cada poder tiene. Es decir, si vemos cuál es la popularidad, la aceptación del Poder Ejecutivo, representado por la presidenta Sheinbaum, sí, y lo contrastamos con el apoyo que tiene el Poder Legislativo, pues nada tiene que ver. Es la imagen de los diputados y senadores es bastante mala. No sé si realmente quienes nos contestaron hayan sido sinceros. En la boleta venía la identificación del poder que respaldó a cada candidato. Sin embargo... ¿Junto al nombre o en el bloque, no? Al final de cada nombre... Sí. Propuesto por. De hecho, había candidatos que fueron propuestos por dos o poderes. Y a mí lo que me llama la atención, y bueno, lo curioso de lo que dice el maestro Quintana es que aparte, pues la mayoría en el legislativo es morena, ¿no? Pero lo que decías hace rato, Ale, de que prefieren que tengan experiencia judicial, pues llama la atención que esté, digamos, empatada la preferencia con el Poder Ejecutivo del Poder Judicial, que es al que se quiere reformar, y sean los favoritos, los que están en funciones, que esos sean los motivos por los que la gente vota. Es decir, de pronto pareciera que hay una contrariedad, que no hay congruencia, digamos. Estoy de acuerdo, sí. De hecho, Sofía, si sumas los porcentajes del Poder Judicial y en funciones como si fuera, no lo es, pero como si fuera un bloque, pues tienes ahí casi la mitad. 48% de las menciones. Pero bueno, más allá, Leonardo, de que no podemos, o realmente era muy difícil estimar la votación por candidaturas particulares, pues esto te da una idea. Claro. Y la siguiente te va a dar todavía una idea más politizada quizás de el significado de la elección. 54% de las y los votantes que entrevistamos nos dijeron que para ellos era más importante que ganaran o que se eligieran opciones o candidaturas a favor de la Cuarta Transformación. 54%. Puede ser alto, puede ser bajo. Ahorita o en el transcurso de que vemos los datos veremos eso, porque realmente otros indicadores nos dicen que sí hubo un electorado muy afín a la Cuarta Transformación. Entonces esto puede parecer alto de entrada, pero no tan alto como otras preguntas que vienen más adelante. 35% nos dijo, no, yo creo que sí, lo mejor es que se elijan candidaturas independientes a la Cuarta Transformación, que el Poder Judicial sea pues algo que equilibre, que haya esta separación. Es un poquito la interpretación de esta pregunta. 54 a favor, 35 independientes. Pero fíjate, a lo largo